del Registro Nacional de Buques, que es la 19.170. La ley de la navegación ya la conocen, es la 20.094, y también tienen que tener presente en alguna medida, porque como que compacta todo eso, es el régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre, el REGINAVE, que bueno, actualmente está aprobado por el decreto 770 del 2019. Igual esa normativa, ténganlo así como la van a conseguir en cualquier lado, como el REGINAVE, porque el REGINAVE continuamente sufre modificaciones. Luego también tendrían que tener presente, pero en esto no ya en tanta medida, que es el decreto de aranceles del Registro Nacional de Buques, que es donde se efectúa toda la tramitación que pueden llegar a tener que llevar adelante. Y finalmente las ordenanzas marítimas 6 del 94, 9 del 2002 y 2 del 05, que son las ordenanzas que reglamentan a la Ley Orgánica del Registro Nacional de Buques, la Ley 19.170. Ese en sí es el plexo de normas que enmarcan al régimen jurídico de la propiedad naval, bueno, en nuestro derecho positivo aplicable. Bueno, partiendo de la ley de la navegación, como les decía, ahí van a encontrar la definición de buque. El artículo 2 de la ley de la navegación les define al buque como toda construcción flotante destinada a la navegación. Luego, en el artículo 3 y 4, siguiendo con lo que les pide el programa, los buques se van a clasificar básicamente desde el punto de vista jurídico en buques mayores y buques menores, y en buques públicos y buques privados. Entonces, dijimos que el buque es toda construcción flotante destinada a la navegación. Lo importante a tener aquí en cuenta es que la conceptualización prevista en la ley, en lo que hace hincapié es, lo que es distintivo, es que el elemento flotante, la construcción flotante, esté destinada a la navegación. Y ahí lo importante a tener en cuenta es la realización de la actividad navegatoria. Entendiendo como actividad navegatoria, bueno, a toda aquella actividad que está destinada a transportar personas o cosas por medio acuático. Es decir, que no toda cosa que flote va a ser considerada buque como tal. Esto tiene su importancia, ya que, bueno, hoy se debate con alguna más fuerte asiduidad, antes no se planteaba tanto, hay determinadas construcciones flotantes que se destinan, por ejemplo, a la vivienda particular de personas, pero en realidad no, o sea, no navegan, no realizan actividad navegatoria. Ese tipo de construcción flotante entendemos hasta ahora que no es objeto de esta rama del derecho, que estén incluidas en la ley de la navegación, porque no harían el régimen jurídico del buque, porque precisamente el buque lo que lo distingue es que realice actividad navegatoria, teniendo para ello capacidad de gobierno y de maniobra para dirigir al buque de un punto a otro por medio acuático,
transportando personas o bienes. Entonces, toda construcción flotante destinada a la navegación. Decíamos que los clasificábamos en mayores o menores. Esta clasificación de mayores o menores resulta ser de bastante importancia para, digamos, los aspectos prácticos del día de mañana que pueden llegar a enfrentar. Son buques mayores, dice la ley de la navegación, los buques que son superiores a 10 toneladas de arqueo, y son buques menores los que son inferiores a 10 toneladas de arqueo. Bueno, entonces la cuestión técnica ahí a definir para poder avanzar con este concepto es qué es el tonelaje de arqueo. El tonelaje de arqueo, básicamente, toneladas a todos les puede llegar a referir en un primer momento a peso, como ser, lo habrán visto en transporte terrestre, el tema de la tara de un camión. Bueno, estas toneladas no son toneladas de peso, sino que es una medida volumétrica que se refiere a la capacidad, al desplazamiento del buque, y que su nombre deviene de la cantidad de toneles que podía transportar un buque en la bodega, que es lo que importa del buque. ¿Me explico? Toda construcción flotante destinada a la navegación, o sea, el transporte de personas o cosas por medio acuático. Entonces, lo que importaba del buque, o lo que importa del buque, es precisamente su capacidad de transporte. Esa capacidad de transporte está relacionada técnicamente con lo que se llama el desplazamiento. El desplazamiento del buque se refiere técnicamente al agua que desplaza el buque al estar flotando. Entonces a eso se refiere las toneladas, que son toneladas de arqueo. Y el término tonelada en ese sentido no viene de peso, sino que de toneles, la capacidad de toneles que tenía para transportar un buque. Entonces, bueno, dicho esto, que para que lo comprendan, volvemos. Buques mayores son los de más de 10 toneladas de arqueo, buques menores son los de menos de 10 toneladas de arqueo. El tonelaje de arqueo va a ser una cuestión que ustedes desde el punto de vista jurídico va a estar indicado en el certificado de matrícula del buque. Ahora yo les voy a explicar luego qué es el certificado de matrícula del buque. Va a estar indicado en los informes o certificados registrales que se soliciten al Registro Nacional de Buques. Es importante esta clasificación de los buques en mayores y menores porque hace al régimen jurídico aplicable a los buques. En sí, la naturaleza jurídica del buque hoy, sin duda, es la de un bien registrable. Entonces, entendiéndolo como un bien registrable, abandonando ya la antigua clasificación de Vélez, que clasificaba las cosas en muebles e inmuebles, hoy ya con el Código Civil y Comercial y toda la evolución de la doctrina, hablamos de bienes registrables. En donde el buque de menos de 10 toneladas de arqueo, su régimen jurídico va a ser asimilable al régimen de la cosa mueble. O sea, seguramente recordarán el régimen de la cosa mueble, en donde ello se sintetizaba en que era posesión más buena fe. Ese es el régimen jurídico de la cosa mueble. En contraposición al régimen jurídico de la cosa inmueble, que es, como recordarán los reales, título más modo, entendiendo por modo la tradición para
acceder a la posesión de la cosa inmueble. Entonces, buques. El buque es toda construcción flotante destinada a la navegación. El secreto de ello es la actividad navegatoria. Toda construcción flotante que realice actividad navegatoria. Y los clasificamos en buques mayores y buques menores. Los buques menores tienen un régimen jurídico asimilable al de la cosa mueble, mientras que los buques mayores tienen un régimen jurídico asimilable al de la cosa inmueble. En el primer caso, el de los muebles, es posesión más buena fe. En el segundo caso, el de los inmuebles, es título más mueble. Ahora en un ratito vamos a volver sobre esto y la otra clasificación a la que hacíamos referencia es la de los buques públicos y privados. En sí, los buques que a ustedes les va a tocar el día de mañana, tener algún suerte de contacto público, son los denominados buques privados, ya que son buques públicos todos aquellos buques que están destinados al servicio del poder público. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, que aquellos buques que desarrollan actividad navegatoria, pero son utilizados para el servicio del poder público, para actividades que solamente pueda desarrollar el poder público como tal, el Estado como tal. En esto tiene que ver básicamente lo que se denomina la facultad del ejercicio de la fuerza pública por parte del Estado. El ejercicio de la fuerza pública está reservado precisamente solamente al Estado. Es el Estado el que puede utilizar la fuerza. Por eso básicamente nosotros tenemos la clasificación de nuestras fuerzas en Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Fuerzas Armadas para repeler un ataque exterior o en caso de conmoción interior, y las Fuerzas de Seguridad para todo a lo que hace a la defensa de los ciudadanos, a la defensa interior. Entonces esos van a ser los buques militares o los buques de policía. Esos son los buques clasificados como públicos. Esos están como excluidos del régimen jurídico de la propiedad naval que regula la ley de la navegación, la 2094, conjuntamente con todos los institutos aplicables, jurídicos aplicables que surgen del Código Civil y Comercial de la Nación. En contraposición, son buques privados los que los particulares o todo lo que en sí desarrollen una actividad que no está reservada a la prestación de un servicio público, como veníamos diciendo. Esto es importante que lo tengan presente porque hay buques que son del Estado, pero que no están aplicados al servicio, a la prestación del servicio público. Por ejemplo, lo eran en su caso los buques de lo que se llamaba ELMA, los buques de la flota del Estado. Ahí era el Estado que realizaba no una actividad vinculada estrictamente a la prestación de un servicio público, sino que era el Estado realizando una actividad cualquiera, una actividad que podía celebrar un particular, que es el transporte precisamente de personas o bienes por el medio acuático, cuando en realidad los buques públicos solamente pueden realizar esa actividad que implica el ejercicio de la fuerza del Estado. ¿Qué es lo que quiero decir?
O sea, solamente pueden ser titular de un buque de guerra, titular de un submarino, titular de un buque guardacosta, el Estado, porque es al Estado a quien está reservado la prestación de ese servicio público. En cambio, cuando el Estado decide incursionar en el ejercicio de una actividad privada, como es el ejercicio de la actividad navegatoria mercante, como lo hacía a través de ESMA, esos buques van a ser buques privados, por más que sean de propiedad del Estado. La diferencia de esto es bastante importante por cuanto a que los buques públicos, el régimen jurídico de los mismos va a ser el régimen jurídico de las cosas que están afectadas al dominio público del Estado. Y la característica esencial de que las cosas que están afectadas al dominio público del Estado es que están fuera del tránsito jurídico, no están en el tránsito jurídico, ¿correcto? En cambio, las cosas los buques privados, por más que sean de propiedad del Estado, van a estar en el denominado dominio privado del Estado. Y las cosas que están dentro del dominio privado del Estado sí están en el tránsito jurídico y consecuentemente son susceptibles de ser embargadas, a diferencia de las cosas que están en el dominio público del Estado. Bien. Habíamos dicho que una cosa que, perdón, antes de seguir avanzando esto, que es asimilable a todo, nos quedó en el tintero, en el artículo 2, que en el artículo 2 de la ley de la navegación, aparte de definirles al buque, como dice el programa, define otros artefactos. Esos otros artefactos son los denominados artefactos navales. Y el artículo 2 de la ley de la navegación se los define como otra construcción flotante auxiliar de la navegación, pero destinada a esa, aunque pueda desplazarse sobre el agua en cortos trechos para el cumplimiento de sus fines específicos. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen a las barcazas que no tienen, por ejemplo, capacidad de autopropulsión, o tienen, por ejemplo, a las dragas que, bueno, hacen actividad, que hacen el desarrollo de la navegación, se pueden propulsar por sus propios medios y por otros trechos para cumplir su fin específico, pero en sí no despliegan la actividad navegatoria que despliega un buque, que, bueno, es esa actividad de transportar cosas o personas por medio acuático. Pero su régimen jurídico, o sea, buques y construcciones flotantes, es el mismo y va a ser aplicable según el tonelaje que se les determine, que le determine la autoridad marítima. Si le determina un tonelaje superior a 10 toneladas de arqueo, el buque va a ser mayor. Su régimen jurídico asimilable, régimen jurídico de la cosa menor. Por el contrario, si es de 10 toneladas, va a ser menor y el régimen jurídico aplicable va a ser el de la cosa menor. Entonces, ahí ya tenemos visto la definición de buque, la definición de los otros artefactos. Los otros artefactos son los artefactos navales. El concepto jurídico de ambos está en el artículo 2 de la ley de la navegación. Luego también pudimos ver la clasificación: buques mayores, buques menores, buques públicos, buques privados. En sí, lo que nos interesan a nosotros van a ser los buques privados. Los buques públicos, como decíamos, están dentro del dominio público del Estado y, bueno, no son en sí objeto de la materia, ya que la
la cátedra es cátedra del derecho del transporte. Bien, veníamos diciendo que los buques mayores, el régimen jurídico es el de la cosa inmueble, título y modo. Esto nos lleva al artículo 156 de la ley de la navegación, que les dice que todos los actos por los cuales se constituyan, transfieran o extingan derechos reales sobre los buques mayores deben realizarse, deben instrumentarse por escritura pública. Por eso, respetando el principio del régimen de la cosa inmueble, título más modo. Entonces, por eso el requerimiento de la escritura pública. Y el modo es la tradición. Por el contrario, los buques menores, su régimen asimilable, dijimos que era el de la cosa mueble, en donde es posesión más buena fe. Ahí la ley de la navegación lo que prevé respecto de los buques menores es que todo acto por el cual se constituya, transfiera o extinga un derecho real sobre un buque menor debe ser realizado por instrumento privado con firmas certificadas. Otra cuestión que se deriva del hecho de la clasificación de los buques mayores y menores es que para los, en cuanto a lo que se refiere a derechos reales de garantía, para los buques mayores, el derecho real de garantía que se va a constituir, entre otros, es el de hipoteca, la denominada hipoteca naval. Solamente es para los buques mayores, mientras que para los buques menores se va a utilizar la prenda naval. Los buques menores se prenden. El régimen de la prenda de los buques menores es el régimen de la prenda con registro que sigue previsto en la ley 12.962. El régimen aplicable es el de la ley 12.962. Ahí una pequeña digregación, la ley 12.962 remite a los registros de créditos prendarios. Eso lo habrán visto en reglas. Entonces, si queremos constituir una prenda sobre el buque, van a tener que inscribirla en el registro de créditos prendarios y también en el registro nacional, de buques. Luego, el programa les prevé acá la individualización y registración de los buques. Bueno, los buques básicamente se individualizan por su nombre y número de matrícula. El nombre es el nombre que el propietario del buque, al iniciar el proceso de matriculación del buque en el Registro Nacional de Buques, le da al buque. Entonces le da su nombre, el que a él le parezca. Luego la matrícula es el número o la conjunción alfanumérica que el Registro Nacional de Buques le da a ese buque precisamente para individualizarlo. Entonces, en sí, a los efectos jurídicos del buque, por ejemplo, si el día de mañana yo quisiera trabar un embargo respecto de un buque, simplemente para indemnizar al buque tengo que indemnizarlo con su nombre y número de matrícula.
Acá, en esta cuestión, vuelve a tener, por ejemplo, importancia que comprendan bien esto, por eso les hago mucho hincapié, el de la clasificación de buque mayor y buque menor, cosa inmueble y cosa mueble. Ya que si el día de mañana ustedes como profesionales del derecho quisieran embargar un buque, primero tienen que determinar si el buque es mayor o si el buque es menor. Siempre eso, siempre, y que esos buques, ya sean mayores o menores, se estén inscritos en la matrícula que lleva el Registro Nacional de Buques. Porque, volviendo un poquito sobre el tema, van a ser objeto de registración del Registro Nacional de Buques hasta el día de hoy, los buques que sean superiores a 2 toneladas de arqueo. Entonces, hasta ahora teníamos la clasificación mayores y menores, más de 10 mayores, menos de 10 menores. Y ahora tendrían que tener presente esta nueva clasificación en buques de más de 2 toneladas de arqueo y buques de menos de 2 toneladas de arqueo. ¿Por qué es importante esto? Porque los buques de menos de 2 toneladas de arqueo no se van a inscribir en el Registro Nacional de Buques. Acá, al respecto, para que lo puedan comprender, se está empezando a utilizar el término embarcación para distinguir a embarcación de buque. Y se aplica la terminología embarcación básicamente para aquellos buques que tienen capacidad o sea, que son transportables, que hay transportabilidad respecto del buque. Cuando me refiero a esta transportabilidad, no es a lo que el buque puede transportar, sino por el contrario, que el buque pueda ser transportado. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a lo que ustedes pueden imaginar como la lancha que vieron montada en un tráiler, que el señor la arrastra con la camioneta o la señora con el auto y la lleva de un punto para otro, sobre todo están destinadas básicamente a actividad recreativa, no tienen que estar continuamente en el espejo de agua, en donde nos referimos a buque, por más que sea un buque menor, a todo aquel que no tiene esa capacidad de que lo transporte, de que lo saquen del agua, lo pongan en un trailer y se lo lleven a caras de la casa. Son buques, son embarcaciones más que buques, por eso estamos utilizando sobre todo en el registro, en la normativa de dictarse este término embarcación para distinguirlos de los demás buques. Estos buques de menos de 2 toneladas de arqueo son buques que no se van a inscribir en el Registro Nacional de Buques. Y su régimen jurídico es simplemente el de la cosa mueble. No va a ser un bien registrable como habíamos definido anteriormente. Va a ser una cosa mueble, se van a registrar a los efectos de su individualización en todo aquello que sea relativo a los acaecimientos de la navegación en los denominados registros jurisdiccionales, que son registros que llevan cada una de las jurisdicciones en las cuales está dividida la autoridad marítima, que es la Prefectura Naval Argentina. Estos registros jurisdiccionales, a diferencia del Registro Nacional de Buques, no son registros jurídicos de propiedad. Los registros jurisdiccionales son registros administrativos, registros en los cuales, reitero, se individualiza al buque
por los acaecimientos de la navegación, para la aplicación del régimen jurídico de los acaecimientos de la navegación. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay muchas embarcaciones de menos de 2 toneladas de arqueo que se desplazan continuamente por el agua. Las embarcaciones que tienen una determinada eslora, que tienen un motor. Imagínense la clásica escena de los dos pescadores con el río tranquilo y el sol atrás al amanecer, estando toda la noche pescando. A esas embarcaciones son las de menos de 2 toneladas. ¿Qué puede suceder? Se quedaron los dos dormidos a la noche en medio del hidrovía y venía el supergranelero y no pudo frenar y pasó por arriba de nuestra embarcación jurisdiccional. Y se produjo ahí un acaecimiento de la navegación. Entonces ese buque, desde el punto de vista administrativo, necesitaba estar individualizado por la autoridad marítima. Entonces es por eso que se los inscribe en los registros jurisdiccionales. Ahí desmenuzamos este concepto que les estoy vertiendo de que no se inscriben, que no son registros jurídicos de propiedad de los registros jurisdiccionales, sino que son registros a los efectos de la indemnización. Así el buque, en un acaecimiento de la navegación, como lo que acabamos de narrar, está individualizada y se verán las distintos tipos de responsabilidades que se derivan por ese acaecimiento. Actualmente se inscriben en los registros jurisdiccionales, como les decía, todos los buques que sean inferiores a 2 toneladas de arqueo. Cuando ya son superiores a 2 toneladas de arqueo, se van a inscribir en el registro nacional de buques. Digo actualmente porque se está madurando a nivel ya del Poder Ejecutivo Nacional un proyecto de reforma del REGINAVE. Esto de las 2 toneladas de arqueo está previsto en el REGINAVE, de elevar ese número de 2 toneladas de arqueo a 3 toneladas de arqueo. Entonces pasarían a ser buques jurisdiccionales los buques de 3 toneladas de arqueo y no los de 2, y se inscribirían en consecuencia en el Registro Nacional de Buques los de 3 toneladas de arqueo. Pero hasta el día de hoy es de 2 toneladas de arqueo. Un efecto práctico para que ustedes puedan visualizar bien como agentes de derecho el día de mañana es que si les tocara trabar un embargo sobre uno de estos buques jurisdiccionales, ya les di el ejemplo de uno de los cuales puede ser, a veces estas embarcaciones tienen su importancia patrimonial, están muy bien equipadas en cuanto a sus elementos de propulsión, me refiero al motor, a sus elementos de gobierno para la navegación. Ahí tienen que incluir también a las denominadas motos de agua y los jet ski, que tienen su importancia patrimonial. Entonces ustedes podrían decidir como abogados trabar un embargo sobre esos buques jurisdiccionales. Bueno, sabiendo que se trata de un buque menor, que el régimen jurídico del buque menor es el de la cosa mueble, y que los registros jurisdiccionales no son registros jurídicos de propiedad, sino que son registros de carácter administrativo a los efectos de la indemnización del buque por los acaecimientos de la navegación, el embargo que vayan a trabar va a ser el embargo sobre una cosa mueble, no sobre un bien registrado. La diferencia es fundamental porque el embargo sobre cosa mueble
como ustedes recordarán, se practica mediante el denominado secuestro y designación de depositario de la cosa embargada, que generalmente se designa depositario de la cosa mueble embargada al propio propietario embargado. A diferencia de lo que ocurre con los embargos respecto de bienes registrables, que van a librar el correspondiente, van a ser librar por el juzgado el correspondiente oficio de embargo para que llegue al registro jurídico de propiedad. Entonces, para que se comprenda, si buques de 0 a 2 toneladas son buques jurisdiccionales, de 2 toneladas para arriba son todos registrables en el Registro Nacional de Buques. Puede ser que en un tiempo próximo esa vara se corra y pasen a ser de 3 toneladas de arquero. Todos los buques que se inscriben en el Registro Nacional de Buques, el Registro Nacional de Buques es un registro jurídico de propiedad, entonces van a embargar mediante oficio judicial. Si los buques son jurisdiccionales, van a embargar mediante el proceso del secuestro de la cosa mueble con la designación del depositario. Bueno, aquí venimos hablando, se nos van mezclando un poco las cosas, venimos hablando del Registro Nacional de Buques. Eso nos conlleva a lo que tienen en el programa, que es registración. O sea, ¿qué es esto de la registración? Y para eso tenemos que hablar primero un poquitito del Registro Nacional de Buques. Evidentemente, como veníamos diciendo, el Registro Nacional de Buques es un registro jurídico de propiedad. Por un lado, esto desde el punto de vista, si se quiere, del derecho privado. Por otro lado, a diferencia de otros registros jurídicos de propiedad, como los que ustedes ya han visto, sobre todo en reales, el registro de la propiedad inmueble, el registro de la propiedad automotor, los registros de patentes y marcas. Bueno, los distintos registros jurídicos de propiedad, el Registro Nacional de Buques también cumple funciones de derecho público. ¿A qué me estoy refiriendo? Ahí en el programita le dice registración. La consecuencia de la inscripción de un buque en el Registro Nacional de Buques es que ese buque pasa a enarbolar el pabellón nacional. Por las distintas por la distinta legislación internacional compuesta de los distintos tratados y resoluciones de los distintos organismos que regulan la actividad navegatoria en el mundo, todos los buques deben enarbolar un pabellón, deben estar con bandera. La consecuencia internacional de que un buque enarbole un determinado pabellón es que el buque queda sometido al régimen jurídico de la bandera. Esto es de suma importancia por distintos aspectos. Un primer aspecto es que la inscripción del buque va a hacer de que el buque esté sometido a las disposiciones de la autoridad marítima del país que le dio el uso de su bandera. ¿Qué queremos decir con esto? Definíamos a buque como toda construcción flotante destinada a la navegación, entendiendo por navegación esa actividad navegatoria, actividad de transportar personas o cosas por medio acuático. Bueno, para realizar esa actividad hay distintas cuestiones
que hacen a la seguridad en la prestación, en el desarrollo de esa actividad. Entonces, bueno, ¿quién va? Es el Estado el que va a regular a partir de ahí, a través de la autoridad marítima que corresponda a cada Estado, quien, por ejemplo, puede ser capitán de un buque, jefe de máquinas de un buque, tripulante de un buque, para que precisamente el buque desarrolle esa actividad. Si no, no es que me ponemos una gorra y soy capitán del buque, no. Tiene que haber un Estado que diga tal persona es idónea para navegar al buque. Entonces, si el buque está bajo bandera argentina, la tripulación que haga el desarrollo de esa actividad navegatoria va a estar regulada, controlada en sus distintos aspectos por la autoridad. Después están otros elementos, como los que hacen a los elementos del gobierno del buque. Entonces el buque tiene que tener propulsión, entonces además lo que hace a su capacidad de navegar, o sea, de que esa construcción flotante es idónea para navegar. Las condiciones de seguridad, cuánto va a poder cargar, ahí vienen, bueno, distintas cuestiones que ustedes pueden encontrar, frases en los distintos libros jurídicos que lean al respecto de, por ejemplo, de terminología como francobordo. ¿Qué es el francobordo? El francobordo es la capacidad, o sea, hasta dónde un buque puede ser cargado por el desplazamiento que eso genera. Las determinaciones del francobordo también están a cargo de la autoridad marítima. Está también a cargo de la autoridad marítima que está el buque para que se gobierne bien, tiene que tener su planta propulsora, y esa planta propulsora, bueno, tiene que ser de tanto, efectúa los controles sobre la planta propulsora, bueno, hace a que el buque pueda desplegar su actividad navegatoria. Y la otra consecuencia jurídica de suma importancia es de que el buque queda sometido al régimen de la bandera, es que el régimen jurídico aplicable tanto a la tripulación como a los pasajeros, como a la carga, lo que suceda en el ejercicio de esa actividad navegatoria, va a ser el régimen jurídico de la bandera. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Si en aguas internacionales llega a haber un conflicto, por ejemplo, entre dos pasajeros o entre miembros de la tripulación en un buque pesquero, en un buque de carga, el régimen jurídico aplicable va a ser el régimen jurídico de la bandera. Entonces, es por esta razón que todas las normas internacionales de actual aplicación, básicamente el principio rector que establece es que todo buque está obligado a enarbolar un pabellón, a tener un pabellón. Entonces, es obligatoria la matriculación de los buques en los distintos registros que llevan cada uno de los estados. El proceso de matriculación es este proceso que acabamos de describir. Cada uno de los estados establece los distintos principios por los cuales permite u otorga la bandera al buque, o sea, inscribe al buque en su matrícula. El principio que tiene ¿cómo se llama? La ley de la navegación, la 20.024, la ley de la navegación, es el principio del domicilio, el principio internacional, lo que desde el punto de vista del derecho internacional privado se llama punto de conexión. El punto de conexión contra nuestro régimen jurídico está dado por el domicilio del propietario
del buque. Lo que establece es que el propietario del buque tiene que tener domicilio en la República Argentina para poder solicitar matricular el buque en la Argentina. Para que lo puedan entender esto mejor, hay distintos principios de conexión en este respecto. Por ejemplo, en los países que tienen un gran desarrollo de la actividad navegatoria en su población, establece como principio de conexión que la tripulación sea nacional de la bandera, que otros en donde se desarrolla mucho la construcción naval establece como principio de conexión de que el buque haya sido construido en el territorio de la bandera. Esos son los distintos puntos de conexión. El que Iván, ¿me permitís una interrupción? Permiso. Sí, sí. No, también quería comentarles que en el derecho aeronáutico el principio de conexión también es el domicilio, ¿sí? Para inscribir aeronaves, en el Registro Nacional de Aeronaves, la exigencia es el domicilio en la... Gracias, Esteban, no, eso quería... No, por favor. Bueno, por eso, una cosita, lo que nos interesa a nosotros es este principio que es el principio del domicilio. Si hay copropiedad naval, establece la ley, el 51% del buque, más de la mitad del buque, tiene que tener, sea propietario de más de la mitad del buque, quiero decir, tiene que tener domicilio en la República Argentina. Bueno, esto habíamos hablado de que el Registro Nacional de Buques tiene dos funciones, una de derecho público, otra de derecho privado. Hablamos ahora esta de la registración, de la matriculación, es la del derecho público. Entonces, que tiene como consecuencia que el buque puede enarbolar el pabellón nacional, se identifica así internacionalmente, sobre todo en aguas que no tienen jurisdicción y en jurisdicción extranjera. Y una vez concluido el proceso de matriculación, indemnizado al buque por el nombre que se lo da a su propietario y el número de matrícula que se lo asigna el Registro Nacional de Buques, dentro del marco de ese proceso de matriculación, comienza a surgir la otra función del Registro Nacional de Buques, que es la del derecho privado. Y en esa otra función del derecho privado es donde precisamente va a llevar la registración básicamente de todos los actos jurídicos que hagan a la constitución, transmisión o extinción de derechos reales sobre el buque registrado. Una pregunta, Javier. ¿Hacemos la clase así de corrido hasta las 12? Mira, generalmente hacemos un recreo de 11, 11 y cuarto. Fíjate vos si querés partir, en qué momento y lo vemos. Bueno, no, entonces como hacen así habitualmente, bueno, así cortamos de 11 a 11 y cuarto y reiniciamos 11 y cuarto. Perfecto. Luego de, bueno, nos quedan 2 minutitos, luego de cuando reiniciemos les voy a hablar ahí un poquito porque les va a venir bien para comprender un poquito lo que fue el régimen de lo que es la matriculación, de cómo se lleva la matrícula nacional, cómo el Registro Nacional de Buques lleva la matrícula nacional. Para terminar con esto, el tema del proceso de matriculación que da lugar a la registración en sí es un proceso de carácter administrativo. En las ordenanzas marítimas que les mencioné al principio, la 6 del 94, la 9 del 02 y la 2 del 05,
que han ido sufriendo distintas modificaciones, están establecidos todos los requisitos administrativos que se deben llevar adelante para cumplimentar con el proceso de matriculación. Proceso que, reitero, concluye con la, digamos, disposición que permite a un buque enarbolar el pabellón nacional y se le asigna su consecuente número de matrícula. Bueno, vamos a dejar acá ahora a las 11, retomamos a las 11:15 y bueno, retomamos digamos, desde este punto. Bueno, nos vemos en unos 15 minutos. Bueno, gracias. No, quédense conectados, Gracias. Desconectar cámaras y audio y luego 11:15 comenzamos.